Una de las cosas que no debe olvidar la iglesia de Cristo es que a través de la predicación y los medios de gracia, su fe, mis hermanos, es fortalecida, ensanchada, su fe es profundizada, a fin de que puedan y podamos caminar la vida cristiana. Dice el apóstol Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y una de las maneras entonces en las que Dios nos ayuda o nos fortalece para seguir caminando en obediencia y en santidad es justamente por presentarnos una y otra vez el Evangelio. Mis hermanos, la ley al cristiano nos ha sido dada para recordarnos nuestras obligaciones de cómo debemos vivir. Y toda esta con su santidad, con su seriedad, con su determinación, nos debe empujar a vivir una vida santa. Pero el cristiano no solo tiene la ley para ser movido a ello, sino que tiene un motor más fuerte, más poderoso, y es la fe en Jesucristo, la cual nos hace contemplar de una mejor manera la gloria de Dios, y esto incrementa nuestra esperanza y nuestro amor para poder vivir de una manera adecuada. Me introduzco de esta manera porque hoy otra vez, así como la semana pasada, me encuentro exponiendo la médula de la teología cristiana, el Evangelio. Otra vez estamos aquí domingo en la mañana en Hebreos contemplando ninguna otra cosa sino el Evangelio. Siempre de diferentes ángulos, siempre desde diferentes puntos, pero otra vez el Evangelio. Y para que nadie vaya a pensar que eso ya lo conoce y lo puede dejar, me he introducido de esta manera para recordarles, hermanos, que son los cristianos esta mañana los que deberían estar más atentos para no perder nada. Alguien puede decir, va a predicar el Evangelio, hijo, pon atención, porque esto es para ti entonces. Y tú, mamá, ¿por qué te distraes? Yo ya puedo distraerme de esto. No. Digo esto para que nadie tome tal actitud. Porque, mi hermano, no necesitas otra cosa más para crecer que seguir incrementando en tu corazón con los ojos espirituales tu entendimiento del Evangelio. De manera que pidamos lo que cantábamos hace un momento. Abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Me falta fuego en mi vida cristiana. Estoy desobediente ante tus mandamientos. Estoy frío, estoy tibio. Abre mis ojos espirituales para contemplar más esa gloriosa cruz a fin de poder rendirme más a ti. Estoy luchando con el pecado y otra vez me está atrayendo este tipo de vida. Bueno, pide, abre mis ojos para contemplar tanto su hermosura que no pida más otro regalo, otra cosa, no ceda ninguna tentación por estar contemplando tu belleza.
Necesito estar más entregado. Me está costando dar lo que antes daba de mi tiempo, de mi vida, de mis finanzas. Ahora estoy reteniendo cada vez más para mí, mi tiempo libre, mi esto, mi lo otro. Entonces pidamos, abre mis ojos para contemplar la cruz. Fui un cristiano fogoso hace tiempo, involucrado, predicando el evangelio, miembro de una iglesia local, pero hoy no más, y estoy frío y apático y me siento un poco lejos de lo que antes fui. Abre mis ojos, entonces pide para contemplar la gloria de la cruz y tu corazón vuelva a ser ensanchado. Pero tengo pruebas y estoy en dificultades. Y mi marido, y mi enfermedad, y mi esposa, y mis hijos. Pide que tus ojos sean abiertos para poder pasar durante esas pruebas con gozo en medio de la dificultad. Y estés como el apóstol Pedro, cantando himnos mientras estás en esa cloaca, en esa prisión incómoda, insalubre. Hermanos, recuerden, se acerca Hebreos 11. Recuerden, por la fe Abraham hizo grandes cosas. Por la fe Enoc hizo grandes cosas. Por la fe Noé hizo grandes cosas. Por la fe Moisés despreció los placeres de esta tierra y prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Por la fe este y aquel. Mis hermanos, no necesitamos esta mañana sino el evangelio una vez más predicado para contemplar la grandeza de este y fortalecer nuestra fe. Quiera Dios, Espíritu Santo, traer esta palabra a sus corazones para darles una mayor seguridad del evangelio, un mayor consuelo del evangelio, una mayor gratitud por el evangelio. El versículo 5 al 10 que nos corresponde en esta mañana continúan desarrollando o confirmando el argumento de todo el pasaje. Recuerden, hay toda una unidad de pensamiento desde el versículo 1 hasta el versículo 18. La unidad de pensamiento es el siguiente: los sacrificios del antiguo pacto no perfeccionan definitivamente, no limpian a una persona de manera completa para presentarse ante Dios. Solo Cristo hace perfectos a los santificados. El primer argumento que se dio es que evidencia de esto está en que los mismos sacrificios del Antiguo Testamento no solo no quitaban el pecado, sino que incluso lo recordaban. El mismo sistema sacrificial recordaba al pueblo de Israel su pecado, porque el próximo año tendrían que volver y otra vez y otra vez. Los sacrificios no quitaban la conciencia del pecado, al contrario, la incrementaban. Evidencia entonces de que estos sacrificios no quitan el pecado. Segunda evidencia, nuestro versículo, nuestro pasaje, versículos 5 al 10. ¿Cuál es la evidencia? Evidencia de que los sacrificios del antiguo pacto no quitan el pecado, sino solo la obra de Cristo nos hace limpios para presentarnos delante de Dios. Está en que en el mismo Antiguo Testamento se habla de la incapacidad de los sacrificios, de que Dios no se complacía en ellos y se anticipa la venida de un sacrificio mejor. Repito, la segunda evidencia está en que el mismo Antiguo Testamento testifica
de la insuficiencia de esos sacrificios y anticipa la llegada de uno mejor. Veamos esto entonces, comenzando con contemplar cómo el Antiguo Testamento habla de la insuficiencia de estos sacrificios. Versículo 5, Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién dice? Esa es la primera pregunta. Dice, ¿quién? ¿Quién dice esto? Bueno, abran sus Biblias en el Salmo 40. Porque lo que está haciendo el autor de Hebreos es citar un salmo. Dice en el capítulo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién dice? Bueno, esta pregunta tiene diferentes respuestas. Porque en primer lugar podríamos decir, David dice, y es cierto, este es un salmo de David. Y para nuestro primer paso, eso es suficiente. O podríamos dar un paso más allá y decir, bueno, de hecho dice el Espíritu Santo, porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. Dios dice entonces, Dios dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios, Espíritu Santo, que dirigió a David, dijo esto. Hermanos, hay más que decir de esto y ahorita lo voy a mencionar, pero con esto es suficiente para argumentar este primer punto. En el Antiguo Testamento, Dios, por medio de la boca de David, reveló que los sacrificios ejecutados en el sistema del Antiguo Testamento no le agradaron. Veamos las palabras. Versículo 5 de Hebreos 10 dice, sacrificio y ofrenda, vean, no quisiste. Versículo 6, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Ahora, para que nadie vaya a pensar que se refiere a los sacrificios que hacían los paganos de una mala manera, ahí aclara a cuáles se está refiriendo, a aquellos que se ofrecen según ¿qué? Según la ley. Para que nadie se quiera escapar de esto por medio de decir, eran de otros sacrificios que no le agradaban. Ahora, una pregunta viene inmediatamente a nuestra mente. ¿Cómo es que Dios no se agradó de los sacrificios que Él mismo instituyó? ¿Cómo es que Dios no se agradó de los sacrificios que Él mismo instituyó? A ver, Dios sí se agradó de esos sacrificios en ciertas maneras. En ciertas maneras, por ejemplo, evidencia de esto lo tenemos cuando la nube descendía al tabernáculo o al templo cuando era el día de la expiación, o cuando no moría el sacerdote y salía. Por eso quería decir, Dios se agradó de estos sacrificios. Claro, los sacrificios del Antiguo Testamento fueron la voluntad de Dios.
¿En qué manera no le agradaron? En una manera muy peculiar. Hay dos formas en las que podemos decir que los sacrificios no llegaron a ser agradables a Dios. Uno es lo que ya leímos en Isaías 1 hace un par de semanas. ¿Recuerdan cuando en Isaías 1, hablando de la hipocresía del pueblo, de los que venían a ofrecer sacrificios a Dios, pero su corazón estaba lejos, les dice: me tienen harto, me tienen hastiado, estoy cansado de sus sacrificios, luna nueva y día de reposo no los puedo resistir. Dios se desagradaba de esos sacrificios, no por los sacrificios en sí mismos, porque estos Él los ordenó y como tal eran buenos, sino que se llegó a desagradar de ellos cuando los que los ofrecían eran unos hipócritas. Presentaban una cara el día de adoración y por atrás había mentira, opresión al prójimo, calumnias, chismes y asesinatos unos con otros, odio, codicia. Pero hay otra forma, y de hecho el Salmo 40 parece no tener en mente principalmente esta primer forma de Isaías. Hay otra forma en la que la Biblia nos dice que Dios no se agradaba de los sacrificios, y creo que es el sentido que le da nuestro texto. ¿Cuál? No agradarse se refiere que estos nunca fueron el medio por el cual Dios intentaba traer perdón o redención final al pueblo. En ese sentido, Dios no se agradaba de esos sacrificios. Desde el principio, otro sacrificio fue establecido, estaba planeado. Así que cuando el Salmo 40 dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, ni te prepararon cuerpo, alguien podría preguntar: Señor, ¿pero no lo estamos haciendo según la ley? Y él contestar: sí, lo están haciendo exactamente conforme a la ley. Señor, ¿lo estamos haciendo con un corazón hipócrita, de manera que no te agradas de ellos? Porque nuestro corazón tiene doblez. No, su corazón está siendo sincero. Entonces, ¿por qué no te agradas de ellos? Lo que quiero decir es que estos no son los sacrificios o el sacrificio final. Vean esto, hermanos. Dios, de estos sacrificios, se deleitaba en ellos solo por su aspecto temporal, tipológico, pactual que tenían, pero no encontraba en estos sacrificios su pleno deleite. Es interesante que este texto dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, y realmente en el texto original dice: realmente no te complacieron, no te deleitaste en ellos. Pero del Hijo dice: en el Hijo tiene toda su complacencia. Este no se agradó en ellos. Quiere decir que Dios no encontraba su obra final en esos sacrificios. Hermanos, esto empieza a confirmar el argumento. En el Antiguo Testamento se testifica, se dice que esos sacrificios del Antiguo Testamento no eran el sacrificio final. De hecho,
no agradaban y complacían a Dios completamente. Ahora, déjenme hacer una aplicación en esto. Dios puede establecer algo para ciertos fines, en ciertos tiempos, en ciertas dispensaciones, en ciertas economías de su obra, en ciertos periodos de su obra, sin que estos vayan a perdurar para siempre. Ejemplo de eso es la circuncisión. Tuvo un propósito particular, pero ahora su propósito ha acabado. Este es el argumento del apóstol de toda la epístola a los hebreos. Es cierto, toda la ley tiene cosas que enseñarnos ahora respecto al carácter de Dios, su santidad, su bondad, y todo el Antiguo Testamento es útil, pero en cuanto a su aplicación inmediata, en cuanto a su aplicación dura, tal cual como está, ya cumplió su propósito. Ya no tiene más propósito. Ya pasaron esas sombras. Hermanos, qué necedad es ver aquellos grupos que empiezan a imitar, empiezan a seguir los sistemas judíos, la vestimenta judía, incluso el lenguaje. Claro, si quieres aprender hebreo, aprende hebreo, eso te va a resultar muy bueno. Pero decir unas cuantas palabrillas por ahí, Yeshua HaMashiach y etcétera, la Torá, no te hace más espiritual en lo absoluto. De hecho, no te hace hasta confundirte respecto a lo que verdaderamente tiene poder y lo que verdaderamente salva. Hermanos, estemos entonces atentos a usar correctamente las cosas que Dios nos ha dado en este nuevo pacto. Él ha puesto su palabra para nutrirnos. Él ha puesto el bautismo para confirmarnos espiritualmente en la fe. Él nos ha dado la Santa Cena para participar espiritualmente de Él semana tras semana. No los usemos para otras cosas. No los usemos para otros propósitos. El bautismo no es para dar salvación. La cena no es para dar salvación. No son para dar perdón de pecados. Seamos celosos y cuidadosos de usar correctamente los santos sacramentos que nos han sido dados. Pero continuemos con el argumento. Después de haber hecho este breve paréntesis, ya vimos que el Antiguo Testamento declara que Dios no se complacía en los sacrificios que se ofrecían según la ley. Pero ahora vamos al punto contundente. Regresemos a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, versículo 5 todavía. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y se repite nuevamente al final del versículo 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hermanos, ¿cuál es el punto? El Antiguo Testamento no solo declara que los sacrificios ofrecidos según la ley no durarían para siempre porque no agradaban plenamente a Dios, no lo satisfacían plenamente. Pero además, en el Antiguo Testamento se profetiza que vendría
uno que haría un sacrificio que complacería definitivamente a Dios. ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos? Ese es Cristo, queridos cristianos hebreos. El sacrificio profetizado en el Salmo 40, en donde dice, Dios no se complacía perfectamente en esos, eran temporales, pero se complacería en uno que vendría después. Ese es Cristo, ya vino. ¿Por qué regresar al antiguo pacto? Ahora, en medio de esto, hermanos, en medio de esto quiero desmenuzar un poco estas palabras para traer consolación, instrucción a sus almas. Primero por mostrar a través de esta palabra las dos personas de la bendita divinidad, de la bendita Trinidad, que se revelan aquí. No solo tenemos un argumento espléndido, es espléndido, hermanos. Vean qué claro argumento. ¿Quieren saber que solo Cristo hace perfecto? En el Antiguo Testamento se dijo que estos sacrificios no le agradaban. Vendría uno mejor, es Cristo, ya. Pero en medio de eso, el texto que se utiliza tiene mucha instrucción que darnos, el Salmo 40, y quiero presentárselos para que ustedes lo contemplen y se enamoren una vez más de su trino Dios. Comenzando por ver que aquí tenemos una especie de diálogo. Veamos versículo 5. Si no un diálogo consumado, si un diálogo supuesto. Vean. Por lo cual entrando en el mundo dice ¿quién? Alguien puede decir, ¿dijiste que David? ¿Dijiste que el Espíritu Santo? Sí. Pero aquí el autor está aplicando dice a Cristo mismo. A Cristo mismo. Aquel que dijo en el Salmo 40, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo. El que dijo eso fue el Logos eterno. Aquí hay una conversación donde el Hijo está hablando al Padre. Hermanos, recuerden que el Antiguo Testamento no tiene uno que otro versículo por ahí aislado que habla de Cristo, sino que el Antiguo Testamento como un todo es una gran flecha que apunta toda a Cristo. Vean cómo los apóstoles interpretan el Salmo 40. Ese que dijo es Cristo y hablaba de su encarnación. Ahora, veremos un momento más de esto. Detengámonos en esto. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién? ¿Quién le preparó un cuerpo a Jesús? Bueno, nosotros confesamos que en el acto de la encarnación las tres personas participaron. El Padre proveyendo el cuerpo, proveyendo la naturaleza humana de Cristo, el Espíritu Santo ejecutando y el Logos, el Verbo, el Hijo de Dios asumiendo esa naturaleza para sí. Pero vean la peculiaridad de esto y cómo puede consolarnos. Mas me preparaste cuerpo. En el plan perfecto de nuestra salvación, el Padre había prometido dar al Hijo una naturaleza humana por la cual pudiera hacer la redención de su iglesia. El plan
era que Cristo diera perdón de pecados. Y por lo tanto el Padre había prometido darle un cuerpo para que lo pudiera ejecutar. Hermanos, su salvación no fue planeada como un accidente en la historia. No es que Dios puso el sistema sacrificial y después dijo, como que no está funcionando. Vamos a hacerlo de otra opción. Y intentó otra opción, falló, no está funcionando, vamos a hacerlo otra opción. No, mis hermanos, así no es su Dios. Su Dios planeó dar, el Trino Dios, el Padre planeó dar a su Hijo desde la eternidad. Por eso dice Pedro que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya había sido planeado darte a su Hijo para ti. Solemos enfatizar que Cristo es nuestro Salvador y ciertamente lo es. Pero no olviden, el Padre es también, mis hermanos, junto con el Espíritu Santo, como vimos en Hebreos 9:27 hace algunas semanas atrás, cuando dice que por el Espíritu eterno se entregó, y vimos que el Espíritu también es nuestro Salvador. De la misma manera, el Padre, no debemos olvidar, es nuestro Salvador. El Padre dio a su Hijo para nosotros, para su iglesia, y proveyó a Cristo un cuerpo apropiado para traer la redención. Hablábamos esto en nuestro breve curso de la definición de Calcedonia en la mañana. Y veíamos que la razón por la cual el Padre proveyó un cuerpo para Cristo fue para que pudiera traer redención. ¿Por qué? Porque el Logos, solo como Dios, el Hijo Eterno, solo como Dios, no podía hacer cosas que eran necesarias hacer para nuestra salvación, como sufrir, como sufrir la ira, el castigo, como morir, como derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso el Padre le proveyó una naturaleza humana, cuerpo y alma, para que pudiera realizar la redención. Y no solo un cuerpo, pero como dice un antiguo hombre, un cuerpo perfecto en cuanto a lo que se necesitaba para poder hacer la redención. Un cuerpo sin pecado, un cuerpo con carne y sangre para poder ofrecerlo, con un alma racional para poder sufrir voluntariamente. Si Cristo no hubiera tenido un alma, no se hubiera podido ofrecer voluntariamente y hubiera sido un cuerpo más siendo muerto, debido a que afirmamos que el Logos no sufre como verdadero Dios. Un cuerpo que pudiera ser expuesto a pruebas y tentaciones para poder ser un misericordioso mediador. Hermanos, el Padre proveyó a Cristo de un cuerpo y de todas las cosas necesarias para nuestra salvación. El Padre debe ser adorado por el sacrificio de Cristo. Me gusta la aplicación que hace John Owen de esto después de explicar la preciosa teología que hay aquí. Él dice, hermanos, así como vemos que el Padre proveyó a Cristo de todas las cosas necesarias para poder desempeñar su obra, así Cristo le recuerda a su iglesia
que Él va a capacitarla con todas las cosas necesarias para poder desempeñar la obra que Él le ha mandado hacer. Porque aunque el aceite comienza por la cabeza, se va derramando hasta las barbas y llega a todo miembro. Y llega a todo miembro del cuerpo para poder realizar la obra del ministerio. Mi hermano, al pensar entonces en el misterio de la encarnación, podemos no solo dar gracias al Padre por su salvación y al Hijo, sino además recordarnos que Cristo es la evidencia de que el Padre nos capacitará con todo lo que debemos llevar para hacer la obra. Por lo tanto, clamemos, creemos en la encarnación, y esto nos debe entonces llevar a clamar, a orar en lo privado para poder ser capacitado en nuestras luchas, en lo congregacional para poder seguir anunciando el evangelio. Porque sabemos de un Padre bueno que le proveyó a Cristo de todas las cosas necesarias para poder lograr su ministerio. Y ese Padre de las luces, del cual proviene todo bien, no dejará a su obra ni a su iglesia sin capacitarla. Mi hermano, piensa en tu situación actual. ¿Qué necesitas que el Padre no quiera dar a la luz de ver la bendita encarnación? Si le dio cuerpo al Hijo para lograr nuestra redención, ¿no nos querrá dar junto con Él todas las cosas? Piensa, ¿qué necesitas para vivir tu vida cristiana? Para salir de tu tibieza, de tu frialdad, de tus problemas, para poder soportar tus problemas o tu enfermedad, tu desánimo o tu tristeza. Pero no solo el Padre se revela aquí como aquel que provee. Oh, hermanos, principalmente aquí el Hijo se revela como el que voluntariamente quiso venir. Vean el texto otra vez conmigo. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está escrito en el rollo del libro de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vengo para hacer tu voluntad. Dentro de ese plan entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de salvar, el Padre había prometido la naturaleza y el Hijo venir, y el Hijo venir, y el Hijo realizar la obra, efectuar la obra. Hermanos, Jesús no vino a este mundo y resultó que descubrió en el camino que iba a morir. El Hijo Eterno sabía que venía para este propósito,
Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora, dice Juan 12:27. Hay una errónea doctrina que cree que el Hijo eternamente ha estado en obediencia y subordinación al Hijo, en cuyo caso esto no es un gran mensaje. Porque ¿qué tiene que haya venido si así es como Él es? Él es el que está sometido al Padre. Simplemente hizo lo que le corresponde. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una perfecta coinonía, en una perfecta armonía. Y el Hijo no se somete al Padre eternamente. Vean esto, tomó carne para poder someterse. Tomó humanidad para poder obedecer al Padre salvadoramente por nosotros. Esto es oro, o debería ser oro para nuestros oídos. Saber la ternura de Cristo por su iglesia, que Él no fue obligado ni empujado para que lo realizara, sino que el Hijo, hermanos, quiso venir. El Padre quería que el Hijo viniera, así como el Santo Espíritu, pero el Hijo quiso venir. No tenía por qué, pero quiso. Abran sus Biblias en el Salmo 40, regresemos allá, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo que en nuestra Biblia se pierde, y eso me dará oportunidad para instruir un poco sobre la interpretación del Antiguo Testamento. Vean, Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Dice: sacrificio y ofrenda no te agradaron. En Hebreos 10, esa parte se lee así, escuchen, igual. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Ahora, vean la siguiente parte. Has abierto mis oídos. ¿Cómo se lee en Hebreos 10? Dice: me preparaste cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermanos? Esto es interpretar la Biblia cristológicamente. El autor de Hebreos no le está cambiando el sentido al texto. No le está cambiando el sentido, simplemente lo está interpretando a la luz de Cristo. ¿Por qué? Vean esto, escúchenme un momento, porque esto les va a ayudar a ir por todo el Antiguo Testamento de una manera cristológica. Vean, el has abierto mis oídos es una manera metafórica de hablar de la obediencia. O sea, en este salmo está diciendo: tú me has dado lo que es necesario, como ora en otro lugar el salmo. ¿No es cierto? Cuando en el Salmo 119 dice: ordena mis pasos para que guarde tu ley. ¿Han leído ese texto? Ordena mis pasos para que guarde tu ley. Es algo semejante. O sea, tú has puesto todo, tú has abierto mis oídos de manera que yo pueda hacer un acto obediente, un acto voluntario. Vean, si esta es la conversación del Hijo eterno con su Padre eterno, esto quiere decir en términos cristológicos: me preparaste un cuerpo. No hay cambio de significado, solamente ahora es más claro que aquel aspecto metafórico de decir: tú pusiste todo, preparaste mi camino para que yo pudiera obedecer. Está diciendo lo mismo aquí. Has abierto mis oídos, me preparaste cuerpo. Hermanos, debemos esforzarnos por llenar nuestra mente de los evangelios para entender todo el Antiguo Testamento y principalmente los salmos y el cantar de los cantares, que suelen estar los salmos y el cantar tan sellado para nosotros porque nos faltan estos ojos cristológicos. Cierro la instrucción y ahora los llevo a un punto que quiero que reflexionen sobre estas palabras de Cristo. Vean, hermanos, has abierto mis oídos
transmite la idea de quién es el actor principal en eso. Al que se le abren los oídos o el que los abre. Bueno, el que los abre parece tener la preeminencia. En la encarnación, me preparaste cuerpo. ¿Quién parece tener la acción principal? ¿A quien se le preparó el cuerpo o el que preparó el cuerpo? El que preparó el cuerpo. No obstante, cuando entendemos el sentido original del texto, sí, el actor principal es el Padre que abre los oídos, pero quiero que aprecien el aspecto voluntario de Jesucristo de hacer esto. El Salmo, en Isaías 50, no vayan ahí, yo los leo. En Isaías 50, uno de los cánticos del Mesías, se usa este mismo lenguaje. Escuchen: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Otra vez, el Padre proveyendo todo lo que era necesario para que el Hijo pudiera efectuar la obra de redención. Me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Vean, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído. Igual al Salmo, ¿no es cierto? Pero escuchen este aspecto, que yo creo que es la metáfora principal aquí. Dice, me abrió los oídos. Escuchen, hermanos. Escuchen. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Cuando el Salmo 40 dice, has abierto mis oídos, e Isaías habla de esto, has abierto mis oídos y yo no fui rebelde. Lo que tiene en mente ambos autores es lo que pasa en el libro de Éxodo, cuando se instruye, cuando un siervo viene a su señor y dice, perfora mi oído, quiero vivir para ti en obediencia. Quiero vivir para ti y no volveré atrás y no seré rebelde. Mis hermanos, estas son las riquezas. Estas son las riquezas del Evangelio. Contemplen al Hijo Eterno, siendo Dios de Dios y luz de luz, que Él decidió tomar la humanidad como un acto voluntario. Escuchen lo que dice en Isaías después de decir esto. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Hijo sabía a qué sufrimiento, querida iglesia, Él venía. Él no ignoraba nada. Él se hizo pobre para enriquecernos, hermanos. Él tomó forma de siervo para hacernos libres. Él tomó el dolor para llevarnos a la gloria. Él tragó lo amargo para que nosotros comiésemos la miel. Él quiso venir a morir por ti. Nadie me quita la vida, dijo el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Iglesia, tengo una aplicación. He dado varias en el camino, pero tengo una aplicación para ti a la luz de este texto. Querido hermano, yo sé que el corazón del incrédulo ya debería ser movido.
Yo sé que el corazón del incrédulo ya debería ser movido, pero el tuyo también. Más el de un hijo de Dios. ¿No te mueve esto a ofrecerte libremente a Cristo? ¿No debería esto a más y más amor para con tu Salvador? ¿No debería ser esto un imán que como atrae el hierro, así estas palabras que atraigan tu corazón, que atraigan tu cabeza más y más al piso para vivir honrando al Señor? Mi hermano, no hace ligera su carga esta verdad. Te ha puesto en una dificultad. Mi hermano, no quiero ser insensible, porque sé que hay cargas pesadas que algunos llevan aquí. Sé que hay cargas pesadas que algunos de entre ustedes les duele demasiado llevar. Y es entendible. A cualquiera de nosotros quizá destruiría. Pero no aligera esto, mi hermano, tu carga. Saber que Él vino voluntariamente a sufrir todo lo que sufrió para ti. Yo sé, en el hogar hay dificultades y a veces es difícil en el trabajo soportar, y a veces la tentación es dura o el desánimo insistente. Pero mi hermano, que esto sea aceite en tu bota de fierro para que apacigüe tu dolor. Saber que el Hijo vino voluntariamente para ti. ¿Estás pasando por una providencia difícil, hermano? Consuélate a través de estas palabras. Concluyamos con el versículo 9 y 10. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué está diciendo el autor? Está concluyendo el argumento por nosotros. A ver, los sacrificios del antiguo pacto no perfeccionan. Se profetizó uno. Quita esto último para establecer, quita esto primero para establecer esto último. O sea, la obra de Cristo consistía en justamente traer a obsoleto todo el sistema antiguo testamentario. Y en esta voluntad, ¿cuál voluntad? Teólogos discuten sobre cuál es la voluntad aquí. Yo creo que es la voluntad del Trino Dios. Por esta voluntad, por este plan, por este decreto, somos nosotros santificados. Pero más precisamente, se refiere al Hijo. Por esta voluntad del Hijo de darse a sí mismo, es que somos santificados. Hermanos, por este sacrificio es que realmente tenemos entrada a la presencia de Dios. Por este sacrificio es que realmente podemos ser purificados. Oh, mi amigo, tú que no estás en Cristo, recuerda que ante un santo Dios como el que se nos habló hoy en Isaías 6, un Dios que es santo, 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 no se puede acercar el pecador. Necesita ser lavado
purificado, limpiado de todo pecado. Por esta voluntad somos santificados. Por esta voluntad somos hechos limpios. Cree en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados, para ser limpiado. Cree que en ese sacrificio tu deuda fue saldada. Cree que en ese sacrificio se cubrió todo lo que se debía y ya no hay más. Y para ti, querida iglesia, para ti, que Cristo sea más precioso que el Trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y nuestro Señor Jesucristo sea más y más precioso, para que entonces dejes de luchar con esa cosa que te agobia, para correr la carrera que tienes por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para ti, querida iglesia, o como dice el apóstol Pedro, para vosotros los que creéis, Él es precioso, hermanos, y que Él sea más y más precioso. Oremos.